De organización social a referente mundial. Vamos a hablar a continuación de, efectivamente, eso, un referente mundial como es el Grupo Social 11, una organización única. Y es un gran honor tener hoy con nosotros a su presidente Miguel Carballeda y su vicepresidente ejecutivo Alberto Durán, muy conocido, sin duda, por este auditorio, por su labor en los últimos años como presidente del club. Y es que aquí en el club firmemente creen que las organizaciones contribuyen a crear un futuro más sostenible de nuestra economía y ellos también son en esto un ejemplo. Nos van a hablar sobre, entre otras muchas cosas, sobre resiliencia, sobre hacer frente a la adversidad, no solo como individuos, sino como organización. Pero antes de que empiecen, vamos a ver su labor en el siguiente vídeo. Mírate, no hay quien te pare. Sí, a ti, que vives la música. Eres la calle, el sudor del deporte. Eres las esperanzas e ilusiones de muchas personas por las que luchas cada día. Incluso por las que no conoces. Seguimos haciendo posible que las cosas cotidianas sean extraordinarias. Con tu determinación, energía y el espíritu social que te mueve por dentro, haremos en grupo aquello que nos dijeron que solo eran sueños. Con una vida más inclusiva y abierta, pensando más en la realidad de las personas, sin dejar a nadie atrás. Este es el valor de ser auténticos. Eres como eres, comprometido con tu entorno. Te gusta tu forma de ser y caminar por la vida. Bienvenido al Grupo Social 11. Bienvenida a un grupo de personas en las que crece una nueva actitud, que tiene 111.000 maneras diferentes de comunicarse y que se entiende más que nunca. Iguales. Sin ti no se puede hacer, y lo sabes. Nos lo demuestran décadas de historia, de lucha, de trabajo diario, de estar en todas partes vistiendo ciudades. Sí, tú que estás mirando la pantalla, eso que sientes se llama actitud. Grupo Social 11. Orgullosos de ser Grupo Social 11. Orgullosos de hacer Grupo Social 11. Miguel, Alberto, adelante. Directamente. ¿Para qué usar la escalera? Pudiendo llegar directamente al sitio que te corresponde. Más directos, efectivamente, faltaría más. Hablaremos de otras muchas cosas, entre ellas resiliencia, actitud. El escenario es vuestro. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias al club, gracias al presidente Tomás. Muchísima suerte en que te la vas a ganar día a día trabajando, que es como mejor se tiene suerte trabajando. Gracias a Ignacio, a todo el equipo del club y a todos los socios por haberme aguantado estos años. Y bueno, y gracias por invitarnos al día de hoy y por darnos la oportunidad de contar nuestras cosas, ¿no? El papel de responder preguntas suele ser más difícil que el de hacerlas, ¿no? Pero si el que las va a responder es tu jefe, pues es más complicado. No sé si ustedes han pasado por la situación, pero en fin, yo si quieren luego le cuento la experiencia. Bueno, una primera... Bueno, está con nosotros el presidente del Grupo Social 11, que es de Pontevedra, año 59, y que desde el año 78 trabaja, ha tenido una relación laboral con la ONCE. La condición de afiliado, en nuestro caso, es una condición que va ligada a la pérdida de la visión, ¿no? Y que él luego seguramente contará un poquito su experiencia personal en ese día, ¿no? La gente, Miguel, cuando piensa en la ceguera, pues a veces pensamos en una adversidad que nos llega, en que, joder, pues madre mía, esto, primero la gente puede pensar la tentación de que esto no me va a tocar a mí, pero le puede tocar, ¿no? Y luego dice, hombre, pero si me toca, me hace un desgraciado, ¿no? Esto es así. ¿Cómo lo vives esto? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, fue muy complicado. Yo trabajaba a los 14 años con un problema visual serio. Después de algunas operaciones había que ayudar en casa. Y al cumplir 15 años y el día que iba a empezar en otra empresa de hostelería en Palma de Mallorca, pues noté que la retina del otro ojo también se había roto. Había aprendido muy bien por pura necesidad cómo se estropeaba la visión cuando se te rompe una retina, ¿no? Y llamé a mi madre y nos fuimos directamente al hospital y allí pasé 13 meses seguidos. 13 meses prácticamente enteros en la cama, sin moverme. Cada operación de retina eran
5 semanas con los ojos tapados, no te dejaban levantarte. A veces, según de dónde se rompía, pues te quitaban la almohada o te ponían de lado, con las consecuencias que eso conlleva, y sobre todo un chaval de 15 años. Y al final conseguí a los 13 meses volver a casa con menos visión, pero conservando un poquito y sin saber qué hacer con mi vida. Llegó el año 77, 17 años, y me atreví a ir a la ONCE. Es un proceso muy difícil asumir que tienes que ir a la ONCE y que tienes un problema serio de visión, aunque a mí me quedaba un resto, y empezar este camino en una nueva casa que me atendió, y hasta aquí hemos llegado, Alberto, como tantas personas en nuestro país. En nuestro país que existe la ONCE, este es el país de la ONCE, en otros no, y afortunadamente, como aquí existe el país de la ONCE, esto de la ceguera pues parece más llevadero, ¿verdad?, para la sociedad. Dicen, como tienen la ONCE, lo tienen un poquito más fácil. Hay que vivirlo, hay que pasarlo, es duro. Efectivamente, la ONCE te da una mano, pero el paso lo tienes que dar tú. La ONCE, 8 décadas de historia, pues 8 décadas de historia que la ONCE ha evolucionado pegado piel con la sociedad española, ¿no? Y fijaros en estos 80 años si la sociedad española ha cambiado, ¿no? Ha pasado de una dictadura a una democracia, y todos los cambios sociales de evolución que todo el mundo puede imaginarse y que muchos conoceréis en detalle en la parte que os ha tocado vivir, ¿no? Miguel, ¿cómo es la historia de esta ONCE que tú has vivido? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo has vivido tú esa historia y ese cambio de la ONCE fundamental, desde dónde empezó hasta cómo es hoy? Bueno, yo llegué en el año 77, 17 años, me fui a un centro de rehabilitación que entonces la ONCE tenía cerca de Sabadell. Hice 2 meses y medio de rehabilitación. Allí era posiblemente la persona que más resto visual tenía de todo el grupo. Había gente diversa, fíjate, había un buen señor, ex guardia civil, que había sido escolta de Arias Navarro, de la época del franquismo, volviendo de una cacería de fin de semana, llegando a Madrid, entrando por la carretera de Burgos, pues a toda velocidad se salió de la carretera y directamente con su moto impactó directamente contra un árbol. Estaba ciego, había perdido el olfato, había perdido parte del oído y parte de la vida, se le notaba mucho. Había un trabajador de la SEAT de Barcelona que le había explotado una bombona y también se le notaba tremendamente que su vida había cambiado. Había un sacerdote, había mucha gente, y entonces compartíamos nuestra vida, nos animábamos y tratábamos de aprender y salir adelante. Y volví a Palma de Mallorca y empecé el trabajo en la ONCE, me dieron esa nueva posibilidad a los 18 años recién cumplidos, y durante mi primera década yo fui vendedor de productos de juego. Lo cuento de vez en cuando mucho, cuando tengo la posibilidad. Hay una canción de Serrat que dice: del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto, Y yo me identifico así. Y yo aprendí muchísimo esos casi 10 años, la década de los 80, en la calle. La gente de la ONCE tenemos muchísima calle históricamente, desde hace 84 años, afortunadamente. La sociedad civil se acerca a nosotros y hace posible que este milagro, que solo existe en este país de la ONCE, pues pueda subsistir y crecer y compartir su suerte con el resto de la ciudadanía. ¿Cómo ha ido, Miguel, luego la ONCE creando, cuando se le ha permitido, los recursos que tenía, porque la sociedad española le ha ayudado a ello y ha sido solidaria, porque también veía que ocupaba un papel fundamental? ¿Cómo ha ido la ONCE luego incorporando nuevas herramientas para prestar más solidaridad, para ser más, digamos, para hacer mejor su función? Bueno, cuando yo estaba vendiendo, la ONCE estaba en una situación difícil, en una etapa compleja, donde dependíamos de una caja de previsión que se iba muriendo poco a poco, ¿verdad? Había
mucha gente que se jubilaba y entonces pues no había entrada de ingresos por esa vía y teníamos poco que perder. Entonces planteamos entre todos un futuro que pasaba por una revolución también en la calle, en el mundo del juego, y creo que lo conseguimos, ¿no? Después han llegado a este país otras cosas, pero entonces solo había en el mundo del juego, por ejemplo, una quiniela de fútbol, os acordaréis todos de aquellos famosos 14 aciertos, ¿verdad? Y había un sorteo de lotería del sábado, no había nada más legal, había algunas cosas por ahí raras, pero lo demás era el juego de la 11, después llegaron años después las máquinas tragaperras, nos asustó muchísimo porque España es posiblemente el país con más bares, afortunadamente, por eso hay jamón entrevetado y un buen vinito, pero claro, eso a nosotros nos ponía en riesgo, porque pensábamos, los bares que hay en España, 2 o 3 máquinas por cada bar, acaban con nosotros. Bueno, hemos sobrevivido. Después llegaron los bingos, que no había, y también hemos sobrevivido. La fiebre de los bingos fue tremendo, ahora no tanto, porque hay otras cuestiones de ocio de juego. En mi etapa de 10 años como vendedor he vendido en la calle, en un kiosco, en un pueblo, y en la puerta de un bingo que era del marido de Sara Montiel. Sara Montiel venía alguna noche, me di cuenta que casi veía menos que yo, casi se tragaba los escalones, la pobre mujer, y yo me pasaba allí todas las noches hasta las 3 de la mañana. El 23F por la noche me lo pasé allí. Dentro del bingo no le dijeron nada de que había un golpe de estado para que no se fueran y siguieran jugando. Y entonces cuando salían con una cara de susto que parecía que alguien les iba a disparar. Yo los tranquilizaba, estaba escuchando a José María García y les contaba, no pasa nada, tranquilos, si esto es la Isla de la Calma. Y efectivamente era la Isla de la Calma, no pasó nada, llegaron las 3 de la mañana, yo me fui a mi casa. Fijaros, luego lo he podido hablar con José María García, este tema, curiosísimo, lo que es la vida. Tratábamos de superarnos cada día. Yo no he conocido, Alberto, otra cosa en la 11 desde el primer día que entré, siempre tratando de ganarte una posición, siempre tratando de hacer un poquito más, un 111% de lo que fuera para que te dieran una posibilidad, porque era muy, muy difícil. Nosotros solo hemos tratado, y seguimos, de ser uno más, simplemente uno más en la sociedad. Fijaros qué poco, solo querer ser uno más. Y es tan difícil poder ser uno más a veces en la vida, en la sociedad. A la 11 no venía nadie. Nadie venía, no veías un político ni de casualidad, entre otras cosas porque pensaba, no vaya a ser que nos pidan algo los ciegos. Claro, es que estábamos para pedir, estaba mal la situación. Y fuimos creciendo poquito a poco. Estábamos tan mal que nos atrevimos a dar un cambio, revolucionamos el mundo del juego y tuvimos suerte que no administramos del todo bien. Es una opinión mía, autocrítica. Hay que hacer autocrítica de estas situaciones. Creo que también a nosotros se nos subió a la cabeza un poquito la etapa de los nuevos ricos. Creo que hicimos muchas cosas buenas, alguna que nos la podíamos haber ahorrado, pero sobre todo le dimos a conocer a la sociedad española que éramos capaces, la capacidad de ser capaces. Y la sociedad española nos entendió, sigue entendiéndonos y ha permitido que esto siga creciendo. Nosotros lo más importante que hacemos cada día no es dar un premio a través de un bombo, no. Lo más importante son, fíjate, los 22 empleos que hemos llegado a crear cada día, la mayoría de ellas para personas con discapacidad. Si la 11 no existiera en España, ¿cuál sería la situación de las personas con discapacidad? Miguel, la 11 es una entidad singular en el mundo, lo decían en la presentación. Una de las cosas por las que es singular es la única red de ventas del mundo por cuenta ajena, gente trabajando empleada en la organización, con un sueldo fijo, con una parte variable, que todos los días está en la calle 19.000, todos con discapacidad, no existe ningún precedente en el mundo. Explícanos un poco, bueno, esta red, evidentemente, hoy comercializar juego se podría hacer de forma más barata por otras vías, ¿no? Explícanos un poco el impacto que esa red genera y por qué es necesaria y qué cosas hace esa red.
Bueno, son en torno a 19.000 personas, todas con una discapacidad. Al principio éramos prácticamente todos ciegos. No porque nos cerráramos los ciegos, no, porque en los años 80, cuando yo vendía productos, pues teníamos 4 o 5 compañeros con otra discapacidad, que eran tan afiliados a la ONCE como nosotros, pero la mayoría de personas con discapacidad no querían. Veían al mundo de la ONCE y a los ciegos como una cosa, pues solo para ellos, nos lo llegaba a decir alguno, ¿no? Eso es para vosotros que no tenéis otra cosa y sois pobres. La sensación a veces es que estabas pidiendo en la calle, ¿no? Luego las cosas han cambiado y claro, como las cosas cambian y hay posibilidades, pues la gente ha llegado a la casa y hacen y hacemos de todo, ¿no? En otros países tampoco lo entienden. No entienden cuando vienen a España que los ciegos estén en la calle, que es lo que hemos querido siempre, defender nuestro modus vivendi, ser dueños de nuestro futuro y vivir de nuestro propio esfuerzo. No queremos vivir de una pensión. Y eso ya los primeros ciegos lo rechazaron. Oiga, no me dé una pensión, déjeme vivir de mi propio esfuerzo. Y seguimos así. Y lo más importante son esos 22 empleos diarios, que ha llegado a ser casi 73.000 trabajadores en el Grupo Social 11, 58, un poquito más por ciento, tenemos discapacidad, es decir, que el resto no. Esto no es un gueto de ciegos ni de discapacitados, el resto no tienen discapacidad. Trabajamos todos juntos y nos hemos convertido pues, en España en el 4º empleador no público de este país. Estamos más o menos entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero ellos son empleo público. Estamos bien protegidos, por delante, por detrás, sin problema. Eso significa ser el primer empleador y mantenedor del empleo para personas que sí tenemos discapacidad en todo el mundo. Fijaros, es algo español, el primero en todo el mundo. A veces somos muy críticos con nuestras cosas aquí, ¿verdad?, contra nosotros mismos, pero creo que es algo que no ha hecho absolutamente nadie y que lo ha conseguido la sociedad civil española. Miguel, yo te he escuchado a ti muchas veces, hablas de un problema que es un poco invisible, pero que está ahí y que es la causa o la consecuencia a veces de muchas realidades muy complicadas, que es la soledad. La soledad que nadie escapa. La soledad, uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo, la soledad no deseada, pero que es verdad que además cuando tienes una discapacidad o cuando tienes una cierta edad, bueno, pues la cosa se puede agravar y se puede conseguir. ¿Qué papel juega o cómo ves tú, qué reflexión haces desde la ONCE y desde los, como tú les llamas, centinelas de la ilusión, al problema grave que es el de la soledad? Bueno, yo vengo hablando hace años de este asunto, incluso en mi propia casa y la tuya, Alberto, pues a veces me ha costado, no acababan de entender esa situación, pero es que avanzaba y se nos venía encima. Basta ver cómo está dividida la población española, ¿no? Ahora sí se habla mucho, ¿no? Cuidado que en el año 50 la media de edad va a ser la que va a ser, porque además vivimos más, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué ha pasado con los mayores en la pandemia? ¿Qué ha pasado? Que se han ido un montón, ¿no? Sí. Claro, y nadie ha ido a una residencia a preguntarle, oiga, ¿ustedes tienen un médico? ¿Ustedes pueden pagar un médico para atender a nuestros mayores? Aquí hay mucha demagogia, mucho discursito político, la discapacidad, la dependencia. La gente hablando de la dependencia, pero nadie sabe lo que es la dependencia. Y como a alguien le llegue a su casa una auténtica dependencia, va a saber lo que es bueno. Hemos tenido incluso una vicepresidencia del gobierno, 2 años y pico, ¿verdad que dábamos palmas de, al fin, una vicepresidencia del gobierno de lo social? Pues igual que vino, se marchó y no estuvo en ninguna residencia. No recibió a la ONCE. Esa es la realidad. Aquí lo podemos hablar, ¿verdad? Lo podemos hablar. Son cosas que ocurren en nuestro país. ¿Vale? Son cosas que nos han pasado en nuestro país. ¿Qué ocurre con la soledad? Y lo he ido a contar a algunos sitios. Creo que tenemos que hacer algo más. En Japón han creado un ministerio.
En el Reino Unido una Secretaría de Estado, en algunos otros lugares como Canadá, como otros países, pues están avanzando. En España hay una cosa que no la hay en ningún otro país. Yo no sé si es buena o mala, no sé si a alguien se le ocurriría ponerla o no ponerla, pero hay en las calles 19.000, nosotros le llamamos centinelas de la ilusión, que realmente son, además de vendedores de productos de juego nuestros, yo lo hacía durante 10 años, por eso lo sé, son psicólogos callejeros. Si supieran lo que me han contado a mí mis clientes, mis clientas, mis clientes, a veces matrimonio por un lado, a una hora el marido o la mujer, de sus hijos, de sus nietos, del problema de la hipoteca, de la droga, de tantas cosas, ¿no?, en este país. Hay mucha soledad y hay mucha gente que no tiene con quién hablar. Ahora lo podemos seguir en varios informes, nos lo cuentan los psicólogos, hay muchos artículos, medios de comunicación. Escuchaba a Ángel Herrera, Ángel Expósito, hace unos días en su programa. Está ahí, pero ya estaba antes de la pandemia. El problema de la soledad cada vez va a ser más grande y sobre todo afecta a personas mayores que están solas en casa, no tienen con quién relacionarse. Mucha gente se tira semanas, a veces meses, sin hablar con nadie, nadie le llama, y eso cada vez es más gordo, es una bola de nieve. Nosotros lo sabemos bien en la calle. O sea, tenemos a mucha gente mayor que viene y comparte un cuartito de hora, 20 minutos, a veces más, porque no tienen otra cosa que hacer, con el vendedor de la ONCE. Y creo que están haciendo un trabajo de escucha activa, respetuosa a la gente mayor de este país cada día. Y creo que es un gran problema. En el bombo, el premio no solo depende de los números, sino de esos 22 empleos que se crean cada día en muchos casos, la mayoría para personas con discapacidad que no los tendría si no fuera por el Grupo Social 11, y además escuchamos. Creo que es algo muy importante que ocurre en este país y que a veces no nos damos cuenta que ocurre al lado nuestro. Efectivamente, si tienen dudas, vayan ustedes a un centro de salud, un centro de atención primaria un lunes y verán ustedes la cantidad de gente que hay allí. Seguramente, en parte le duele algo, pero también le dolía el jueves o el viernes, pero va el lunes porque ha estado 2 días solo en casa, ¿no? Miguel, la ONCE ha ido generando estructuras nuevas y no se ha conformado solo con el empleo propio, los vendedores, sino que también ha tratado de establecer alianzas con el sector del mundo empresarial ahí fuera, a través del convenio Inserta, con la Fundación 11, trabajar por el mundo de la discapacidad, un poco no solamente resolviéndose el problema de los ciegos, sino tratando de abrirse también al mundo de la discapacidad y en general al mundo de lo social y al mundo de la sociedad civil. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, nosotros damos pasos en eso, queremos ser uno más en la sociedad, como explicaba antes. No queremos ir delante de nadie, ni detrás que nos dejen tampoco, vamos codo con codo. Y vamos en muchos proyectos, tratamos de trasladar nuestro modelo que se basa en la unidad de acción, en que los ciegos estén juntos para defender sus necesidades, interlocutar con las administraciones públicas, y creo que lo hemos demostrado, desde el diálogo siempre, desde la concordia, y lo hemos trasladado al mundo en general de la discapacidad. Pero lo hemos hecho también en el tercer sector, nos vinieron a buscar y ahí estamos con la gente del tercer sector. Hemos estado con algunos políticos hace unos días en un congreso nuestro y les pedíamos que fueran capaces de aumentar. A mí me parece perfecto el aumento de los funcionarios, el aumento hasta de los políticos del Congreso y del Senado, pero hombre, el 0,7%, esa X solidaria, por ejemplo, que llega a través de las entidades sociales a los más pobres, a los pobres de solemnidad de este país, a los que están en las colas del hambre, pues hombre, que fueran capaces, que tengan lo que tienen que tener para pasar del 0,7 al 1%. Fijaros, un 1%. Al final lo vamos a pagar nosotros con nuestra X, no nos va a costar más y se deduce de lo que aportemos a Hacienda. Creo que no es pedir demasiado, de verdad.
es pedir para los que realmente peor están, ¿no? Y estamos siempre en esa línea, estamos aquí con vosotros. Os hemos enviado a nuestro mejor representante, Alberto, es el vicepresidente de el Grupo Social 11, es la apuesta, es lo mejor que tenemos y creo que él ha aportado lo mejor de sí mismo con vosotros para que el mundo de la empresa sea mejor también, ¿no? Para que sea más excelente todavía. Y entonces tratamos de compartir nuestra suerte, de ir de la mano con otros si nos quieren y meter las narices en todas partes, porque o metes las narices y explicas qué necesitamos, cómo funcionamos y qué hacemos, o no nos conocen, o no nos entienden, o no podemos encontrar nuevos compañeros de viaje para hacer más cosas y para que mejoren colectivos como el nuestro, el de la discapacidad al que pertenecemos. Nosotros compartimos nuestra suerte, siempre lo tenemos muy claro, y creo que además quien no comparte su suerte es que posiblemente no se la merezca. Y vamos tratando de hacer cosas y de sumar. Gracias a todos vosotros también por permitir que alguien capaz como Alberto, mucho capaz que yo puedo decirlo, con mucho más futuro que yo, pueda ayudar también aportando su granito de arena a la sociedad española. No le sobra ningún talento a la sociedad española. Mejor que lo aprovechemos todos, que vayamos juntos para ganarnos un futuro mejor. Bueno, vamos a... Esto no estaba previsto, ¿eh? Bueno, Miguel, el Grupo Social 11 siempre tiene nuevos proyectos. Ahora, de nuestro congreso que hemos tenido, pues vamos a darle forma a a un proyecto para coger lo que es la baja visión, que es un problema importante que hay socialmente y que es gente que se queda fuera de lo que es la protección de la ONCE porque ve mal, pero ve mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero el proyecto, digamos, anterior así más sonado ha sido Ilunion, ¿no? Ilunion, y yo aquí quiero decirles que todos los grandes cambios en una organización, bien, hay que hacerlos bien, tal, pero alguien tiene que inspirarlo, alguien tiene que decir, venga, vamos para adelante, ¿no? Y en este caso, pues Miguel ha tenido ahí mucho que ver en lo que es el nacimiento, la transformación de la parte empresarial de la ONCE y transformar en lo que hoy es Ilunion, viniendo de lo que era Ceosa y Fundosa. Con una sola marca, además. Nosotros nos jugábamos de nuevo el crédito, la reputación. Anda que no es difícil tener reputación en este país, más en los tiempos que corren, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Me contaba mi madre y alguna persona más. Cuando yo era niño, allí en Pontevedra, se acercaba a comprarle cupones al ciego del barrio. Tenía unas gafas oscuras, un bastón blanco muy gordo, a mí me daba un cierto miedo. Yo me quedaba a 10 metros o 12, a ver si me va a dar con el bastón, ¿no? Y fíjate dónde he acabado. Reputación. Se decía en España esto de firmar un acuerdo con un apretón de manos. Los más viejos del lugar, Tomás, tu padre lo tenía muy claro esto, yo que lo he conocido. Un apretón de manos sí era suficiente. Bueno, pues había un dicho en aquellas épocas, la posguerra, que decía ya, dice, no te preocupes, me fío de ti como me fío del sorteo de los ciegos. Fijaros, es que era algo de referencia, ¿no? Era una cosa, y sigue siendo la más sagrada de nuestra casa, el sorteo. Esto es vital. Pero eso produce otra serie de cuestiones. Hemos ido creciendo, la ONCE es la misma ONCE de siempre, no puede ser otra cosa, faltaría más, es lo que quiere la sociedad, pero va avanzando, se va adaptando a los tiempos, se va modernizando y va creciendo. ¿Y cómo hemos crecido? Pues en la línea clásica de vender productos de juego y dar servicios sociales fundamentalmente, la ONCE de siempre. Después creamos la Fundación ONCE en el año 88 para compartir nuestra suerte con toda la discapacidad. No hay otra fundación en todo el mundo dotada como la Fundación ONCE. Y después creamos unos pequeños grupos de empresas, uno en la Fundación ONCE y otro en la casa, en la ONCE. Y llega un momento donde algunas empresas, como le ocurre a todo el mundo, van mejor, otras van un poquito peor,
nos aparece la crisis del 2008 y ya cuando estamos, pues más o menos, ¿no?, por el 2016, 17, tenemos que hacer un análisis y decidir qué hacemos con las empresas y iniciar un camino nuevo. Teníamos muchas marcas buenas en la casa, pero decidimos fusionar los dos grupos, unirlos, quedarnos con lo mejor y tomar la decisión de ponerle un nombre nuevo para que no apostáramos por ninguna, para que nadie se viera ganador o perdedor y que empezaran con un proyecto nuevo. ¿Por qué le pusimos Ilunion? Porque Ilunion es la suma de ilusión, es esa forma de salir a la calle todos los días con la cabeza muy alta y lloraditos de casa por la cuenta que nos trae, si no estamos perdidos. Y unión. Ha sido vital, antes se lo decía, la unión, la unidad de las personas ciegas en España y ahora la unidad de toda la discapacidad. O te unes y defiendes lo tuyo o no te hace caso absolutamente nadie. Y la unión es esa nueva forma de hacer empresa que nos ha llevado a unos resultados en estos tiempos difíciles muy positivos, afortunadamente muy positivos. Y no hay otro lugar en el mundo que puedan decir, oiga, es que hay alguien en un país que tiene, por ejemplo, una cadena de hoteles, el próximo será ya 30, que todos son accesibles para personas con discapacidad y cuando son para personas con discapacidad lo son también para las personas mayores. Ojalá volvamos a recuperar esos 80 y tantos millones de turistas en España por la cuenta que nos trae y hay parte que son discapacitados y una buena parte que son mayores. Y si les atendemos mejor en España, pues eso que ganamos, un valor añadido, turismo cada vez de mayor excelencia, ¿verdad?, de mayor calidad y de mayor servicio. Y en ello estamos, pero no existe en ningún otro lugar del mundo. Y así con toda una serie de cuestiones, o sea, somos líderes en lavanderías industriales que a lo mejor otro las haría de otra manera, ¿no?, con más tecnología, con menos empleados, pero cada vez que abrimos una gran lavandería industrial, las hay en toda España, pues estamos hablando de 80, 90, 100, 120 puestos de trabajo. Para personas con discapacidades diferentes. Las que más difícil lo tienen son los intelectuales. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual, Héctor tiene 23 años y síndrome de Down. Algún día a lo mejor tiene un trabajo en este país. Los intelectuales de la lavandería no quisieron irse a casa cuando lo planteamos en plena pandemia. Nos dijeron, nosotros queremos seguir trabajando como el resto para lavar la ropa de los hospitales que lo necesitan. Y ustedes no habrán oído que en pandemia le haya faltado ropa, sábanas, toallas, equipamiento, ropa de los profesionales. No lo habrán oído en pandemia en toda España. Y eso es porque han cumplido, porque le han dado respuesta. 7 de nuestros hoteles se han dedicado a que se sintieran como en casa, como los mejores huéspedes, como si fueran el rey o el presidente del gobierno de España. En nuestros hoteles, los profesionales de la sanidad que venían de un lugar a otro para atender a los pacientes de COVID, con el riesgo que conlleva. Pero nuestra gente les ha atendido en el hotel como si fueran los mejores clientes. Creo que eso es solidaridad, lo llevamos en nuestro ADN, lo hemos vuelto a hacer ahora con los refugiados de Ucrania, donde se han sentido de nuevo como en casa. Y creo que eso es algo genuino de España, vuelvo a decir que lo han conseguido la sociedad española cada día cuando alguien se acerca a un centinela de ilusión en cualquier plaza, en cualquier calle de cualquier pueblo o de cualquier ciudad de este país. Muy bien, pues ya tenemos que terminar. Yo espero haber sobrevivido a... Ya les contaré si sobrevivo o no. Esta casa, el Grupo Social 11, está lleno de historias que merecerían ser contadas, ¿no? No todas se pueden contar, no se lo pueden decir. Hoy, gracias a la invitación del club, pues en boca de su presidente, del líder de la organización,
les hemos contado algunas historias de la ONCE. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos. Gracias. Gracias a los dos por compartir alguna de esas historias que hace que el Grupo Social 11 sea único. Muchísimas gracias.